Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. En primera instancia, pues agradecer a los profesores que nos acompañan el día de hoy, el profesor Hernán Carlos Bustamante, la profesora María del Carmen Londoño, que muy amablemente han traído a varios de sus estudiantes para que estemos en esta conferencia. Por supuesto, agradecer al profesor que va a estar orientando esta charla, el profesor Juan David Arias, que ahorita haré la presentación de él. Y por supuesto, pues saludarles muy especialmente de parte del Consultorio Contable de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana a esta charla que hemos titulado Importancia de la investigación en contabilidad. ¿Qué y cómo investigar? Es un tema muy especial que les hemos querido traer porque con bastante frecuencia surge esa pregunta, ¿qué investigar en contabilidad? Y si hay algo para investigar, entonces, ¿cómo hacerlo? También, por supuesto, en la tradición académica y profesional de la contabilidad, pues muchas veces se piensa que en contabilidad no hay mucho para investigar. Por supuesto, pues hoy vamos a ver que es todo lo contrario. En contabilidad hay innumerables temas, hay innumerables posibilidades para realizar investigación, para contribuir con esa investigación a la solución de problemas organizacionales, sociales, disciplinares y profesionales. Entonces, me permito leer la presentación de nuestro profesor invitado, el profesor Juan David Arias. Es contador público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es magíster en contabilidad financiera y de gestión de la Universidad de Antioquia, es profesor e investigador del programa de Contaduría Pública del Politécnico Gran Colombiano, líder del grupo de investigación en esta universidad. Sus intereses académicos han girado en torno a contabilidad de gestión, epistemología de la contabilidad, estudios organizacionales y contabilidad socioambiental. Profesor Juan David, pues usted ya se está volviendo un recurrente conferencista en nuestra UNAULA, pues agradecerle por supuesto por esa deferencia tan especial que ha tenido con nosotros y que tiene con nosotros de compartir sus conocimientos, de compartir sus reflexiones, los frutos de sus investigaciones. Profesor, muy agradecido de que esté con nosotros nuevamente. Nuevamente agradezco también al auditorio que nos está acompañando y bienvenido, profesor Juan. Queda usted entonces con el auditorio. Profesor John Henry, no, muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación a usted, al consultorio, al programa de contaduría pública de UNAULA y en general a todos los estudiantes y profesores que en esta jornada están acá conectados y que vamos a platicar, a hablar de varios elementos que son de todo mi gusto y que espero que puedan nutrir un poco sus procesos académicos y sus intereses dentro de lo que conocemos como contabilidad y contaduría pública. Profe John, ¿se puede visualizar mi presentación, cierto? Sí, señor, correcto. Perfecto. Entonces la idea es que por un tiempo, un poco más de una hora, estemos conversando sobre la importancia de la investigación en contabilidad. Ya lo dijo el profesor John, qué y cómo investigar. La idea es que podamos establecer algún tipo de relaciones y sobre todo podamos ver muchos de los elementos que existen, las posibilidades que existen de investigar en contabilidad y tratar de avanzar un poco en el cómo, ¿cierto? Siempre como estudiantes o como profesionales nos invitan hay que investigar, eso es importante, ¿cierto? Eso es importante. A veces no sabemos por qué es tan importante. A veces no sabemos qué posibilidades hay y creemos que de pronto todo en contabilidad ya está dicho y efectivamente pues no son elementos que sean así. Por eso, inicialmente, yo no, cuando me preguntan qué es investigación, yo normalmente utilizo un concepto de investigación de Ezequiel Anderek, desde un poco más la investigación social, que es la que mayoritariamente desarrollo. Y siempre los profesores tenemos nuestra forma de hacer investigación y tenemos nuestra forma de ver la investigación. Sin embargo, la investigación trasciende, digámoslo, a un proceso académico y se pueden desarrollar investigaciones en otras esferas, esferas organizacionales, esferas sociales. Por ejemplo, ¿qué haríamos sin una vacuna? Que es producto precisamente de investigación de laboratorio, investigación aplicada, producto de muchos años de reflexión
de descubrimiento teórico, de experimentación práctica. Sin investigación sencillamente no tendríamos vacunas, ¿sí? Que hoy día es una de nuestras prioridades. Sin investigación no tendríamos aparatos electrónicos cibernéticos que nos permiten comunicarnos al día de hoy. Pero probablemente sin investigación en contabilidad, sin la existencia de la investigación en contabilidad, muchas de las personas que están acá presentes no estarían estudiando una carrera profesional, ¿cierto? Porque gran parte del estatus profesional de una área académica como la contabilidad depende de qué tanto pueda sustentarse académica y epistémicamente. Entonces la investigación es trascendental en todas las esferas de la vida. Incluso en las organizaciones muchas veces aplicamos procedimientos analíticos, procedimientos de cruce de información, procesos de interpretación que derivan precisamente de constructos que se han desarrollado de esferas de la investigación. Pero cuando hablamos de la investigación científica, creo que el profesor Anderek nos da un concepto bastante amplio acerca de lo que es la investigación como un procedimiento reflexivo, sistemático. Eso significa que tiene un orden, que hay que controlarlo y que, por supuesto, como todo proceso científico, debe ser crítico, puede ser falible, pero también nos permite darnos cuenta que se pueden cometer errores, pero que a partir de esos errores también se pueden generar grandes descubrimientos e innovaciones. Efectivamente, la investigación y el conocimiento científico en general buscan descubrir, describir, explicar con cierto grado de rigor e interpretar todo tipo de hechos y fenómenos, ¿no? De cualquier esfera de la realidad y del mundo. Sin embargo, pues me han invitado muy amablemente acá el profesor John a hablar un poco de investigación en contabilidad. Pero para hablar de investigación en contabilidad, sobre todo a un público que mayoritariamente es estudiantes, es absolutamente trascendental e importante encontrar que la investigación, y en esto quiero ser muy enfático, ¿sí? La investigación no goza de buena fama. Durante muchos años, los profesores hacemos muchísimo énfasis en que es importante investigar, muchachos, traten de investigar, participen de un semillero, eso les va a servir y les va a servir por un listado de muchísimos elementos. Sin embargo, no podemos, digámoslo, uno no puede ocultar la verdad acerca de que la investigación no goza de buena fama. Y eso de que la investigación no goza de buena fama yo lo tomo de un colega de psicología de la Universidad EAFIT, profesor Johnny Orejuela. Esto que voy a presentar es de él, es investigación de él, pero que me llama mucho la atención cada vez que yo hablo de investigación con los estudiantes, y es que no podemos mentir este tipo de cosas. Por ejemplo, hay un prejuicio, ¿sí?, de que investigar es difícil. Y aparecen un montón de memes, ¿cierto? Los estudiantes sabrán que hay un montón de memes acerca de lo aburrida que es la clase de metodología de la investigación, o cómo la investigación puede ser totalmente aburrida. Y hay memes de todas partes, ¿cierto? En todos los países, no solamente en Colombia, acerca de este prejuicio o este imaginario, acerca de que investigar es un proceso difícil, lo cual no es cierto, y menos en contabilidad. Algunas personas dicen, no, es que yo no nací para investigar, ¿cierto? Como que a mí déjame en la empresa, a mí déjame en mis procesos tributarios, a mí déjame en mi contabilidad financiera, yo no necesito de eso, ¿cierto? Yo no necesito de eso, o yo no nací para eso. Error, la investigación se puede aprender perfectamente, ¿cierto? Muchas de las personas que hacen investigación nunca creyeron que fuesen a hacerlo, encontraron allí un gusto, por supuesto hay que tener gusto, pero no hay ninguna cualidad especial, no hay ninguna condición extraña para hacer investigación y menos en contabilidad. Se dice que los cursos de metodología suelen ser aburridos. Yo opino que depende de muchas cosas. Yo me disfruté mucho cuando vi metodología de la investigación y cuando vi clases de investigación. Dependerá de muchos factores, pero también depende mucho de qué sentido le encontremos a la investigación para solucionar los problemas estructurales y coyunturales de la realidad. En general, los profes de metodología somos responsables de la mala prensa, ¿cierto? Nos dice el profe Orejuela, ¿cierto? Solemos hacerlo ver más difícil de lo que realmente es, ¿no? Entonces, a veces también tenemos un problema en la investigación, es que creemos que si usted no trasnocha, tiene procesos extensos, rigurosos, que le cuestan mucho, entonces no es buena investigación, ¿cierto? Y eso parte de muchas corrientes de pensamiento. Sin embargo, efectivamente no es así. Los procesos de investigación actual
no lo comparto, pero los procesos de investigación actual tratan de ir más a efectos de caso, ¿cierto? Tratan de ir a asuntos muy puntuales, de caso, de sectores, donde no hay tanto espacio, tantos procesos para una reflexión profunda o transformativa. Entonces, la investigación no es tan compleja, ¿cierto? Digamos lo que no, la investigación no implica hacer un gran tratado que cambie el mundo. La investigación puede dedicarse a solucionar problemas mucho más pequeños y eso hace que no tenga que tener, digámoslo, procesos que la hagan compleja o que la hagan imposible de hacer. Y hay muchos colegas, que esto sí no lo comparto, que condenan el error y el terror, ¿no? Entonces, hacen ver de que va a ser imposible y bloquean a muchos estudiantes en su intento o en sus primeros intentos por hacer investigación. Sin embargo, la mala fama de la investigación no termina allí. Este es un asunto genérico que ocurre en muchísimas ciencias. A veces, ¿cierto? Creemos que tiene que costarle, nos dice el profe Johnny, que tiene que costarle para que sea exigente, que hay que exigirle mucho a los estudiantes. Y esto puede generar angustias, ¿no? Hay muchos colegas, muchos estudiantes que terminan odiando un poco la investigación, ¿cierto? Dicen, yo no nací para esto, yo no quiero esto, a mí no me gusta esto, yo no quiero nada que ver con esto. Y generan algún tipo de bloqueos producto de angustias porque, pues, en general, no pudieron desarrollar algún proceso de investigación. Sin embargo, hay que hacer una advertencia, y es, la investigación también, por supuesto, exige cosas. Exige procesos de lectura, exige procesos de reflexión, exige procesos de escritura, exige ejercicios analíticos y probablemente exija un poco más de tiempo que otro tipo de procesos en la vida. Sin embargo, esto ocurre tanto en investigación de escritorio, como en investigación práctica, como en investigación organizacional. Si uno quiere solucionar un problema de una organización, una estructura que no esté bien diseñada, un proceso de business intelligence, pues necesita incluirle mayor tiempo, mayor grado de interpretación, mayor analítica, y por supuesto eso implica también un trabajo adicional, ¿no? Muchos colegas dicen, a mí me tocó duro, entonces a usted también, ejercicios cerrados quizás de otras épocas, pero que pueden aún ocurrir en su momento, ¿cierto? Y a veces tenemos un problema, ¿no? Los profes de investigación. Y es que casi siempre decimos qué hay que hacer, pues nunca decimos cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces decimos, no, es que hay que hacer investigación. Y le ocurre también a los profes. Uno le dice a los profes, es que usted debe hacer investigación. Pero no decimos cómo, ¿no? Y dentro del proceso de aprendizaje es clave que nos digan cómo es ese cómo, cuáles son los instrumentos, qué hago, qué no hago, qué puedo, qué no puedo, dónde puedo. Eso es clave dentro de los procesos académicos para encontrar un poco pues el significado y también sentirnos cómodos haciendo investigación. En definitiva, la investigación, esto lo comparto con el profe Orejuela, no goza de buena fama. Sin embargo, el hecho de que no tenga buena fama dentro de la comunidad o que a través de memes se reproduzcan cierto tipo de lógicas y prácticas, eso no significa, primero, que la investigación no sea totalmente trascendental e importante, caso vacunas, ¿sí? Y segundo, que no se puede desarrollar. Por el contrario, lo que vamos a encontrar en un área como la nuestra, como la contabilidad y la contaduría pública, es que la investigación la hacen muy pocos. Si ustedes le hacen una encuesta a un estudiante de primer semestre o a un estudiante de último semestre, como se han hecho en muchas universidades del país, pues la mayoría de las respuestas dicen, yo quiero ser tributarista, yo quiero ser revisor fiscal, o yo quiero ser contador independiente y tener mi firma. Eso lo dicen tanto en primero como en último semestre. Esas son las áreas, digamos, lo más apetecidas de la contabilidad. Difícilmente, si alguien acá de primer semestre va a levantar la mano y va a decir, yo quiero hacer investigación en contabilidad. Eso no es un asunto como normal o común que ocurra en nuestras aulas de clase. Sin embargo, la investigación no solamente aporta herramientas para que tú te dediques a la investigación, como por ejemplo mi caso, que hoy día me dedico a la investigación, pero sí te puede nutrir de muchísimas bases y herramientas para que el ejercicio práctico que hagas en cualquiera de las ramas de la contabilidad tenga mucho más potente. Y yo sí me atrevo a decirlo, quien hace investigación se le nota. Quien hace investigación seria y rigurosa se le nota al hablar, se le nota al escribir, se le nota el grado de interpretación y de profundidad académica que le ponga a sus diferentes procesos. Avanzando un poco, en ese sentido es clave conocer el por qué y el para qué, ¿cierto? Se investiga. Normalmente investigamos porque hay una ausencia de conocimiento.
porque se requiere mejorar o profundizar el conocimiento actual, porque se quiere revisar el conocimiento presente, porque se tiene una postura distinta o porque se quiere solucionar un problema social concreto de la realidad. A veces uno le dice a los estudiantes, bueno, y en esto el profe John Henry lleva mucho camino trazado, y es, bueno, ¿será que la partida doble es la única forma de hacer contabilidad? Efectivamente, la respuesta es que no y que hay otras formas, pero no las conocemos, no nos interesan, las ignoramos y sobre todo no investigamos a ver un poco qué puede ser. No es la única forma, a pesar de que lleve más de 500 años de trabajo, no es la única forma de hacer contabilidad. Entonces, si queremos mejorar ese conocimiento, si queremos mirar cómo tecnificamos, si queremos mirar cómo cualificamos los procesos, sea en una organización o en la vida en general, pues efectivamente la investigación es clave y nos va a aportar. La mayoría de investigaciones que se hacen no están en el ánimo de descubrir lo desconocido. Efectivamente, ya muchos años de trabajo científico han hecho que tengamos muchos elementos en la vida y descubramos muchas cosas. Por tanto, muchas de las investigaciones ahora lo que tienen es una postura diferente, un proceso de interpretación, la muestra, un proceso de aplicación, una revisión del conocimiento. Digamos lo que la investigación de primer nivel acerca de descubrir, ¿cierto? O de innovar totalmente, pues es mucho más baja dentro de nuestras comunidades. Hay procesos clásicos, esto es lo que le enseñan a una metodología de la investigación clásica. Y a uno le enseñan a trabajar con este tipo de esquemas, ¿cierto? A desarrollar un problema, entonces los profesores enseñamos a hacer un problema, a hacer un objetivo, unos antecedentes, una justificación. A muchos les cuesta el asunto del diseño metodológico, hacer marcos referenciales donde incluimos lo conceptual, lo teórico, lo normativo. Algunas investigaciones tienen aplicación empírica, análisis de información. A veces en los artículos ponemos hallazgos y procesos de discusión y finalmente tenemos conclusiones y referencias. Y ese es un proceso clásico, así lo presento yo, un proceso clásico de la investigación que utilizamos como si fuese una única forma de hacer investigación o como si tuviese un número 1 y luego un número 2 en el diferente proceso. Luego hablaremos un poco de esa visión un poco canónica de la investigación. Sin embargo, lo que hay que saber es, bueno, esos procesos clásicos que desarrollamos, que ahorita vamos a hablar un poco cómo se traducen en contabilidad, ¿qué es el proceso y qué es el resultado? ¿Sí? Un asunto es el proceso. Normalmente la investigación, que si recuerdan la definición con la que arranqué de Ezequiel Anderegg, es un proceso. Y en ese proceso de investigación, normalmente desarrollamos ideas, miramos, hacemos estudios amplios, podemos llamarle tesis, podemos llamarle trabajo de grado, podemos llamarle proyecto. Y normalmente eso al día de hoy termina en un artículo que es muy propio de las ciencias naturales, pero que las ciencias sociales ha captado y Occidente en general ha captado, pues la idea de artículo como una forma de comunicar el conocimiento, como comunicar ese proceso resultado de la investigación. Entonces hay que diferenciar lo que es el proceso de la investigación y el resultado. A veces solo leemos el resultado, entonces uno lee la nota de prensa acerca de lo que ocurrió en X investigación, ¿cierto? Lo que ocurre con las vacunas, ¿cierto? Normalmente consumimos el resultado, consumimos, es que la vacuna moderna tiene el 91% de efectividad y entonces consumimos el resultado de la investigación acerca de cuáles son los niveles de cubrimiento frente a el COVID-19 de X vacuna, pero no leemos el proceso, no conocemos realmente la investigación en extenso, el procedimiento, los procesos que hay detrás, cómo fue que se hizo, que ocurre en muchas áreas de la medicina y áreas de la salud. La investigación en general, más allá de diferenciar el proceso y de diferenciar el resultado, hay que darnos cuenta de que la investigación debe aportar. Es decir, la investigación debe tener un sentido. Y en esto hay muchos colegas que discrepan de este asunto. Algunos hacen investigación por hacer investigación. Yo pienso que hay que hacer investigación con sentido, con utilidad social, que le sirva al fin social de la ciencia, que nos sirva como seres humanos, que nos sirva como personas para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero también hay que reconocer que la investigación muchas veces está al servicio de las organizaciones o del propio pensamiento. A veces uno se puede pensar, ¿cierto? En algo particularmente, que a uno le llame la atención, que a uno le inquiete, yo quiero saber por qué esto es así, y pues entonces investigamos para saber, esos son los desarrollos y las inquietudes que cada persona pueda tener, ¿no? También la investigación parte de un proceso acerca de nuestras inquietudes, cuáles son nuestras ideas que tenemos al hacer investigación.
En este sentido, entendiendo un poco el porqué, el para qué de la investigación y cuál es esa diferencia entre el proceso y el resultado de la investigación, es clave empezar a adentrarnos un poco más en lo que es la contabilidad. Pero para poder yo explicarles en esas dos preguntas acerca del qué y el cómo, ¿cierto? Por lo menos aproximarnos al qué y el cómo se investiga en contabilidad y resaltar su importancia, lo primero que tenemos que partir es de entender y ampliar nuestra visión o nuestra comprensión de lo que es la contabilidad. ¿Cierto? Si alguien acá está en séptimo semestre y aún le preguntan, que en estos días me pasó con unos estudiantes de justamente de séptimo semestre, les pregunto yo qué es la contabilidad y muchos me dicen es el registro de la información, por allá otro me dijo es un sistema de información. Entonces yo digo, bueno, lo primero que hay que hacer para entender las posibilidades de investigación es ampliar la visión ortodoxa de la contabilidad en el mundo, ¿no? Entonces, si consideramos que la contabilidad es una técnica, es un sistema de información, es un asunto meramente de registro, es un asunto pasivo, pues vamos a tener dificultades para pensar las posibilidades de investigación, ¿cierto? Si yo pienso que la contabilidad es una técnica de aplicación o simplemente la aplicación de unas normas, ya sea normas financieras o normas tributarias, pues entonces tengo una visión que es muy reducida para pensarnos posibilidades de investigación. Para yo pensar efectivamente cuál es ese espectro, cuáles esas miradas que existen de la contabilidad, pues lo primero que tengo que saber es que la contabilidad es un cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Que dependiendo de la discusión científica en la que estemos le llamamos disciplina o le llamamos ciencia, pero que es un cuerpo de conocimiento como todos nuestros demás amigos que están en las universidades, los economistas, los administradores también son un cuerpo de conocimiento, los sociólogos, los pedagogos, los politólogos, los abogados, todos son una familia de conocimiento, ¿cierto? Que acá le vamos a llamar una disciplina de orden social. Allá hay varias discusiones, pero yo me posiciono en una idea de disciplina social y utilizo un poco para pensarnos también el quehacer empresarial, pues entender que es que la contabilidad desde gran parte de su nacimiento en la sociedad moderna, lo que termina haciendo es un papel estratégico en las organizaciones, que es un concepto que tomó el profesor Actuf para pensarnos de ese modo. Sin embargo, lo clave, lo importante es reconocer que estamos, por mucho más que una técnica o por mucho más que un proceso tecnológico, que como cuerpo de conocimiento tenemos una responsabilidad con la sociedad y que podemos pensarnos nuevas formas. La contabilidad no tiene por qué ser igual todos los días, ¿cierto? No tiene por qué ser igual en su sentido de cuerpo de conocimiento y de no poder evolucionar o trascender. Entonces hay que rescatar, lo primero es que hay que rescatar la visión técnica, es trascender esa visión técnica y ubicarnos en una visión disciplinar, entendiendo la contabilidad como cuerpo de conocimiento, pero tampoco hay que quedarnos allí, porque posicionarnos como disciplina nos permite ganar un estatus en la universidad, ¿cierto? Ganar un estatus frente a nuestras demás disciplinas o ciencias, pero tenemos también que presentar realmente cómo es que actuamos en la realidad. Y entonces acá yo me posiciono en entender de que hay otras visiones, la visión de Hopgood y Miller, luego seguida por Potter, acerca de la contabilidad como una práctica social institucional, pero una práctica no de una visión técnica, sino una visión donde vamos a comprender de que la contabilidad está inserta en un flujo de relaciones sociales, de relaciones entre organizaciones, que permite, como lo dice el profesor Mauricio Gómez, que también sigue esta línea de pensamiento, que opera con una infraestructura de cálculo. Es decir, la contabilidad es un cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Tiene incidencia en las relaciones sociales, ¿cierto? Puede estructurar relaciones sociales, pero por supuesto opera con infraestructuras de cálculo, con tecnologías, con discursos, con técnicas, con diferente tipo de operaciones, diferentes sistemas, diferentes herramientas, ¿cierto? Y lo hace para desarrollar procesos como control de la riqueza, representación de la realidad y rendición de cuentas, que ahorita vamos a hablar un poco de esos tres elementos. Entonces, lo primero es que hay que entender que la contabilidad es mucho más que una técnica. La técnica es solamente una parte de la operación, el registro es solamente una parte de operación, la consolidación de estados financieros es solamente una parte o un proceso o una rama de lo que puede hacer la contabilidad.
Sin embargo, si la entendemos como una infraestructura de cálculo, pues va mucho más allá de esos procesos y se inserta en otro tipo de discusiones. No obstante, la contabilidad tiene un importante papel para todo lo que normalmente entendemos de forma técnica, ¿no? Entonces, entendemos de que la contabilidad reconoce, mide, valora, consolida, controla, representa y revela los hechos y relaciones sociales y económicas, ¿cierto? Socioeconómicas. Y por supuesto de que la contabilidad no es un actor neutral ni pasivo, ya que también ayuda, coadyuva a que las organizaciones cumplan sus objetivos económicos y sociales, y de allí que se le atañe una perspectiva analítica y estratégica para el devenir de las empresas. Es decir, la contabilidad, por supuesto que trabaja con herramientas, con sistemas, con aplicaciones, pero solamente son medios, ¿cierto?, para alcanzar objetivos como representar la realidad, como controlar la riqueza o como rendir cuentas acerca de lo que ocurre en una sociedad, lo que ocurre en una organización, lo que ocurre con un individuo. Y por supuesto de que la contabilidad no es un actor neutral ni pasivo. Las normas, por supuesto, permiten ciertos grados de relatividad, de juicio profesional, y la contabilidad puede estar inmersa en esos procesos y en esas formas de ver las cosas. Lo que nos instala a que la contabilidad como conocimiento, pues no hay una única forma de hacer la contabilidad, hay muchas formas de poder cumplir los objetivos de la contabilidad. Y en ese sentido, pues yo normalmente utilizo y presento estos tres usos, estos tres objetivos de la contabilidad, es decir, el para qué un poco existe la contabilidad, a qué se dedica esa rama del conocimiento que le llamamos contabilidad, y esto lo necesitamos saber para lo que les dije, que es ubicarnos en una posición y en un concepto de la contabilidad que nos permita comprender las posibilidades de investigación, ¿cierto? Fíjense que si yo hubiese dicho la contabilidad es una técnica para llevar información, pues entonces estaría ya diciendo, y las formas de investigar son esta, esta y esta, que se dedican a eso, a registrar, a valorar procesos en las organizaciones de activo, pasivo y patrimonio. Pero si yo entiendo la contabilidad desde tres usos o tres formas, tres objetivos básicos, como uno, controlar la riqueza, contabilidad a mi criterio en esencia son procesos de control y procesos de control de todo tipo de riqueza natural, de riqueza social, de riqueza material, tangible e intangible, que es uno de los primeros elementos. Contabilidad en esencia es control. Cuando hacemos un proceso de costos estamos controlando. Cuando hacemos procesos de auditoría estamos controlando. Cuando miramos qué método de valoración y cómo vamos a tomar un activo para llevarlo a la contabilidad financiera, estamos controlando. Pero la contabilidad tiene también otras misiones y otras funciones, como el de representar la realidad socioeconómica. Cuando nosotros llegamos y presentamos unos estados financieros, ¿cierto? Los estados financieros lo que son es una representación de una parte de la realidad que se llama organización. Y lo que está en los estados financieros son la forma, digamos, una parte del resultado de todas nuestras aplicaciones de métodos de medición, de valoración y de control que ocurrió en una organización, que puede ser de una forma u otra. Ustedes saben que una organización puede presentar unos resultados u otro dependiendo de los métodos de medición y valoración que esté aplicando. Entonces, lo que terminamos viendo es una representación, ¿cierto? Como cuando un artista lo dibuja a usted, ¿cierto? Hacemos un retrato de lo que usted está haciendo, lo que el artista está haciendo es una representación gráfica de lo que está visualizando. El contador lo que termina haciendo es una representación socioeconómica de los hechos y fenómenos que ocurrieron al interior de una organización y lo presenta a través de diferentes tipos de informes, diferentes tipos de reportes, entre los más conocidos, pues por supuesto, los estados financieros básicos de propósito general. Pero hay una tercera misión de la contabilidad que tiene que ver con lo que se conoce con accountability o los procesos de rendición de cuentas, y es que fundamentalmente la contabilidad o el resultado de esa representación lo que termina es rindiendo cuentas a la sociedad, ¿cierto? Y entonces, así como muchas de las instituciones del Estado y nos invitan rendición pública de cuentas de la Secretaría de Educación de Medellín, ¿cierto? Entonces, lo que van a hacer es contarnos qué pasó y precisamente el instrumento para contarnos lo que hay detrás para contarnos qué fue lo que pasó es la contabilidad y los procesos de control que allí están asociados. Entonces la contabilidad lo que termina es contando, relatando, generando un relato sobre lo que ocurre, una narrativa sobre lo que ocurre en la sociedad
rindiendo cuentas en diferentes escenarios, los más conocidos, pues una junta directiva, una asamblea de socios, pero que se puede transformar a otro tipo de elementos de conocimiento. Muy bien. Hasta acá nos hemos posicionado en un poco cómo debemos comprender la contabilidad más allá de una técnica para poder identificar cuáles son esas posibilidades de investigación que tenemos, ¿cierto? Porque si queremos resaltar la importancia de la investigación en contabilidad, lo primero que tenemos que resaltar es la contabilidad, ¿cierto? Para poder encontrarle soporte y relación ante sus diferentes esferas del saber. Por eso, pues digámoslo como en este segundo bloque que quiero hoy compartir, pues la idea es tratar de contestar a la pregunta, ¿qué es lo que se investiga, cierto? ¿Sobre qué se investiga en contabilidad? ¿Sobre qué se investiga en contabilidad? Y quiero hacer una primera advertencia para todos nuestros compañeros que estén acá conectados. Y es una advertencia muy importante. Y es, no todo lo que se investiga en contabilidad es contabilidad financiera, tributación o revisoría fiscal o auditoría, que son como las más populares, como las más famosas. No todo es eso, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, si la contabilidad es más que llevar información financiera, si la contabilidad es más que los impuestos y si la contabilidad es más que los procesos de control, significa que la contabilidad se puede trasladar y por tanto se puede investigar de muchas relaciones que tiene la contabilidad con diferentes áreas del conocimiento, con diferentes áreas del saber. Y eso pues lo que va a hacer es trasladarnos, impulsarnos a lo que en su momento Gareth Morgan nos presentaba como construcción de la realidad y entender de que la contabilidad, como otro tipo de saberes, puede verse, puede visualizarse y puede investigar sobre diferentes esferas de nuestra representación del mundo, de nuestra representación de la vida, de las organizaciones, de los sujetos, de la naturaleza y de las relaciones sociales que tenemos en el día a día como seres humanos. Eso hace que efectivamente tengamos que identificar nuevas formas, nuevas posibilidades de investigación, nuevas relaciones que tenemos en diferentes esferas de la vida. Pero para hacerlo y para tratar de responder ese qué se puede investigar en contabilidad, y por lo menos invitarlos a invitarlas a mirar y explorar ese tipo de posibilidades, hay un elemento importante que resaltar antes de intentar dar esa respuesta, porque esa es una pregunta muy compleja, pero intentar dar esa respuesta y es hacer también otra advertencia, y es, la contabilidad no ha llegado al estatus que pueda tener hoy, ni la contabilidad ha llegado a plantear posibilidades de investigación sola. Los contadores, las contadoras han tenido que recurrir a aprender de diferentes áreas de las ciencias sociales y naturales, muchas, ahorita vamos a mirar, para plantear áreas de la contabilidad que han sido poco exploradas y que terminan siendo líneas emergentes y posibilidades de investigación que hay en nuestro conocimiento. Entonces, lo que hay que saber es que muchas veces para yo investigar en ciertas áreas de la contabilidad, que no es contabilidad financiera, que no es contabilidad de tributación y que no es revisoría fiscal o auditoría, pues requiero ir a aprender de otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Ir a aprender de qué ha ocurrido con otros saberes y poder insertarlo dentro de los desarrollos académicos que existen actualmente. Y por eso, pues tratando de contestar esa pregunta, ¿cierto? Tratando de contestar esa pregunta, pues me quedaré un poco en esta diapositiva, porque esta diapositiva sintetiza, se publicó hace ya como en 2018, sin embargo, pues es una síntesis que yo hago en una tabla, pero que, pues que por supuesto hay muchos colegas que desde hace muchos años han planteado todo tipo de relaciones de la contabilidad con otras áreas del conocimiento. Sin embargo, hice acá una síntesis para explicar un poco cuáles son esas posibilidades y esas relaciones que existen entre la contabilidad con otras áreas de conocimiento, que lo que termina es derivando en posibilidades y sobre qué realmente es lo que se investiga en contabilidad. Entonces, encontramos, por ejemplo, en la relación entre la contabilidad
con la administración, con el campo disciplinar de la administración, otra familia del conocimiento, la administración, las ciencias de la gestión de las organizaciones, encontramos todo tipo de posibilidades de investigación en contabilidad de costos, contabilidad administrativa, contabilidad de gestión, contabilidad estratégica, y esto implica reproducir procesos de investigación en sistemas de costos, sistemas de presupuestos, todo tipo de alternativas sobre control de gestión, gestión de información, business intelligence, business analytics, todo tipo de reportes de gestión, de control operativo de la producción, de procesos de control financiero, de erogaciones que hay desde una visión estratégica, una visión interna de la contabilidad y comprender el papel del contador como un asesor de la organización que puede darnos elementos que van mucho más allá de lo financiero y que se instalan en el campo de la productividad, del control de gestión y de la gestión integral de los diferentes procesos de la organización. Fundamentalmente es una rama de la contabilidad que busca la eficiencia de la producción desde su visión más canónica, o que busca gobernar diferentes tipos de procesos productivos. Hoy día, gran parte de las discusiones o lo que se investigan en contabilidad de costos, en contabilidad de gestión, pasa por elementos muy casuísticos, como aplicar el sistema de costos Kaizen en X sector de la economía, cómo desarrollar un proceso o un tablero de indicadores en una organización, un balance scorecard, cómo insertar o qué tipos de decisiones se generan en contabilidad de gestión, cómo hacer más productiva una organización a partir de contabilidad de costos o estratégica. Todos esos son formas que se investigan en esa primera relación, ¿cierto? De contabilidad con la administración desde diferentes enfoques. Luego aparece otra de los desarrollos que se investiga bastante en contabilidad en Colombia, que tiene que ver con esa relación de la contabilidad con procesos de la ecología, con discursos de la biología, que hemos bautizado contabilidad ambiental. Algunos tienen otros nombres para hablar de contabilidad ambiental. Yo creo que contabilidad ambiental es el nombre más preciso frente a este proceso, y tiene muchas subáreas y tiene mucho tipo de relaciones acerca de qué se puede investigar en contabilidad ambiental. Hay una visión funcional que busca valorar la naturaleza, valorar los procesos naturales, y entonces de allí es que derivan todos aquellos discursos que hablan de activos ambientales, pasivos ambientales, patrimonio ambiental hablan algunos, costos ambientales, ingresos ambientales. Allí también podríamos hablar de tributación ambiental y de todo tipo de procesos que tengan que ver con medición, con valoración fundamentalmente financiera de los procesos naturales, ya sea procesos de reproducción de la vida o procesos de contaminación. Sin embargo, no es la única forma que existe en contabilidad ambiental. Gran parte de lo que se investiga en contabilidad ambiental tienen que ver con reportes de sostenibilidad, con hablar un poco de ODS, de cuál es el papel de la contabilidad en conflictos ambientales, cuál es el papel y el rol de las organizaciones en los procesos de contaminación, cómo se informa esos hechos, qué pasa con las comunidades, cuáles son las externalidades que ocurre en la organización a todos esos sectores, si existen o no existen informes de ambientales, se habla de huella ecológica, se habla de contabilidad de la extinción y se habla de diferentes procesos, digámoslo, asociados con esa relación de la contabilidad con la naturaleza. Pero por supuesto, pues estoy haciendo una síntesis de muchas posibilidades de investigación, pero seguramente existen muchas más. En economía, los contadores siempre nos hemos basado muchísimo en los desarrollos de la economía. Podríamos hablar de contabilidad micro y macroeconómica en algunos sectores, pero eso no es una temática en específico, sino formas de clasificar. Algunos hablan de contabilometría, ¿cierto? Algunos incluyen econometría en contabilidad, otros exploran la contabilometría como una visión más integral. Sin embargo, aquí encontramos diferentes desarrollos, el papel de la contabilidad para la cuantificación de la economía de los estados y todos los procesos que tienen que ver allí con la economía estatal, pero también un poco cuál es ese papel de la contabilidad en los diferentes procesos de indicadores micro y macroeconómicos. Creo yo que esa investigación no se desarrolla realmente con mayor fortaleza en Colombia, casi no se desarrolla esa relación de la contabilidad con la economía, por lo menos en las diferentes posibilidades que sí se desarrollan en otras partes del mundo.
Luego está una relación muy sencilla entre la contabilidad y las finanzas, y yo pongo acá las finanzas como un campo independiente que puede ser algo polémico, pero lo pongo allí como un campo independiente para poder hablar de contabilidad financiera como una forma de la contabilidad, ¿cierto? A veces cuando hablamos de contabilidad creemos que es únicamente financiera. Eso le puede pasar a alguien que no sea contador ni estudiante de contaduría. Uno le habla de contabilidad y inmediatamente piensa, pues contabilidad es llevar cuentas, ¿cierto? Contabilidad es llevar cuentas, generar procesos financieros. Y pues lo que vemos en esta tabla es que la contabilidad financiera es una área, una sola área, la más famosa, ¿cierto? La que más ocurre en la vida práctica, pero que es una sola rama de la contabilidad. Y pues efectivamente en contabilidad financiera está todo lo que conocemos de IFRS, de contabilidad de pymes, de contabilidad de microempresas, de procesos de valoración, de métodos, de valor razonable, si es pertinente o no es pertinente, cómo se aplica, qué tanta incidencia tiene la norma de arrendamientos, cómo se aplica la NIC 2 en una organización, cuáles son los resultados financieros, indicadores financieros que tienen las organizaciones. Un poco todo lo que mayoritariamente se ve en un plan de estudios cuando se habla de contabilidad. Luego hay una relación muy bonita que tiene que ver de la contabilidad con la antropología, que se le denomina contabilidad cultural. Algunos dicen que no le llamemos así. Eh, Nosotros le hemos llamado así, por lo menos entender que es una contabilidad que dentro de sus procesos básicos de control, de representación, de accountability, de medición, de valoración y de control, puede hacerse cargo de procesos culturales, fundamentalmente procesos como patrimonio y bienes culturales, patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, bienes históricos y sobre todo cuál es el papel de la contabilidad en la protección de la cultura, ¿cierto? Podría plantearse esa visión. Hay visiones y desarrollos muy desde la economía de la cultura, donde se inserta la contabilidad como una forma de valoración, y hay también desarrollos donde la contabilidad es una forma de protección del patrimonio cultural. Y allí también hay investigaciones, se hacen en Colombia, se desarrollan, en varias regiones del país se desarrollan bastantes trabajos sobre contabilidad cultural. Luego viene una que yo inserto dentro del campo del derecho, que tiene que ver con hablar de derecho contable, que eso casi no se habla como tal de derecho contable, pero que entendemos más en lo que conocemos como legislación tributaria o como política fiscal, y miramos un poco desde el campo normativo más estatal cuáles son esos procesos de tributación. Quiero hacer aquí una anotación importante, y es que fíjense que a pesar de que son los campos más prácticos, si uno se pone a mirar qué se investiga formalmente en contabilidad financiera en Colombia, casi no se investiga. Es decir, a pesar de que la contabilidad financiera y la tributación son los campos de mayor profesionales encargados, de eso casi no se investiga. De hecho, cuesta mucho encontrar investigaciones, digámoslo, constantes, una línea de discusión constante sobre procesos de tributación. No es tan sencillo. Igual que en contabilidad financiera. De hecho, los investigadores en contabilidad financiera siempre dicen que eso no se investiga en Colombia, ¿cierto? Y que es una línea minoritaria en la investigación, lo cual estadísticamente es totalmente cierto. Por ahí hay otra relación de la contabilidad con la ciencia política. Por ahí el profe Gracia alguna vez habló de contabilidad política y otros colegas. Diría yo que es una línea por desarrollar. Se ha trabajado mucho en la relación de la contabilidad con el poder y con el poder político, procesos de corrupción, pero hay otro campo, diría yo, que por construir, que se podría denominar contabilidad política. Acá podría estar entre comillas, pero se podría trabajar en ese asunto. Ahí hay campos de investigación y posibilidades de investigación. Hay uno muy bonito que también casi no se investiga, que tiene que ver con cibernética y procesos de comunicación social. Digámoslo, esto es XBRL, pero todo tipo de sistemas de información contable, ¿cierto? Sistemas de información contable, sus diferentes formas de conocimiento, sus diferentes formas de estructuración, sus diferentes compatibilidades, procesos de software, pero también de sistemas. Todo eso podría estar dentro de estos campos que he juntado acá para hablar de estos sistemas de comunicación contable. Podríamos hablar de modelación contable. Se podría hablar de la matemática y la estadística, se podría hablar de otros campos, pero hablar de modelos, ¿cierto? Pensarnos un modelo de contabilidad es un campo interesante por explorar. Hay investigaciones en Colombia y fuera de Colombia sobre procesos de modelación contable. Varios colegas
se pueden dedicar o se han dedicado a muchos de estos procesos. Pero hay otros campos también menos explorados, por ejemplo, contabilidad demográfica. ¿Cierto? Hay muy pocos desarrollos, cuesta mucho encontrar algo de contabilidad demográfica. La demografía es el estudio de la población, una subrama de la sociología que se encarga un poco de mirar cuáles son esas dinámicas de la población. La contabilidad tiene un papel importante allí, ¿cierto? Se puede hacer contabilidad demográfica, casi no se investiga sobre esto, casi nadie se ha interesado por explorar esta área del conocimiento, pero tiene mucho potencial, diría yo. Contabilidad del talento humano, algunos le llaman contabilidad del recurso humano, allí hay varios discursos entre las humanidades, la psicología, varias ciencias sociales que podrían aportar a esta forma del conocimiento. Pero contabilidad del talento humano se puede hacer, hay diferentes estudios que tratan de mirar un poco, hay varios trabajos de grado, de estudiantes de pregrado sobre contabilidad del recurso humano, otros hablan de talento humano, allí hay posibilidades interesantes de investigación y de exploración. Fundamentalmente, pero no la única, para hablar de contabilidad social, pues gran parte del campo es sociología, aunque la sociología está como transversal dentro de esta visión de la contabilidad, pero en contabilidad social pues vamos efectivamente a identificar más elementos más allá de un balance social, ¿cierto? Inicialmente se pensó contabilidad social como un balance social, cómo la organización puede, más allá de generar un balance financiero, presentar un balance social. Pero en esta relación, pues lo que vamos a encontrar es cuál es esa relación de la contabilidad, las organizaciones y sus representaciones con la sociedad, ¿cierto? Cómo repercuten sus acciones, cuál es ese buen vivir que hay en las organizaciones, que las organizaciones generan en otros campos del conocimiento. Hay otras relaciones, podríamos hablar, por ejemplo, uno muy específico de hermenéutica contable, todos estos procesos taxativos, todos estos procesos de interpretación de las normas, de encontrarle sentido y comprensión a las estructuras de la contabilidad, se puede estudiar desde la hermenéutica contable, distinto a la hermenéutica jurídica, ¿cierto? Podemos encontrar un campo propio allí en la hermenéutica contable. Con filosofía, aquellos que les guste la filosofía, pues está la epistemología de la contabilidad, que es precisamente pensarnos la contabilidad como conocimiento. Allí hay investigaciones en un nivel de desarrollo constante, donde se va mirando cuál es esa naturaleza, cuáles son esos métodos, cuál es ese estatus de cientificidad, cuáles son sus relaciones interdisciplinares y transdisciplinares, cómo la contabilidad se sustenta como campo autónomo o cómo la contabilidad tiene nuevas formas de ser interpretada en la sociedad. Con la historia y la historiografía también uno puede identificar un gran campo de investigación en historia de la contabilidad. Yo he podido acercarme a algo de historia de la contabilidad con unos colegas de Estados Unidos y uno lo que puede ver es que efectivamente hay muchos trabajos muy interesantes, muy rigurosos, pero exageradamente rigurosos. Hay un altísimo nivel de exigencia en la investigación sobre historia de la contabilidad a escala internacional con autores muy destacados en su campo de estudio. En Italia hay una gran comunidad, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra hay personas dedicadas a la investigación en historia en contabilidad, mirando documentos primarios, fundamentalmente de cómo la contabilidad ha incidido en el desarrollo de la civilización, cómo incidió en diferentes sociedades de Occidente y de Oriente. Es un campo muy bonito. En Colombia pienso yo que no se trata de hablar de la historia de la profesión ni de la historia de la disciplina, sino que precisamente el campo de historia de la contabilidad implica insertarnos a comprender un poco cómo fue ese pasado, pero hacerlo con un grado de rigurosidad y de documentación bastante importante. Por supuesto que hay colegas, fácilmente se me vienen a la cabeza 3, 4 colegas que referencio que hacen investigación en historia de la contabilidad en Colombia, pero son muy pocos, muy pocos quienes se desarrollan a ese campo de la investigación. Investigar en historia es muy interesante, no es, a veces creen que investigar en historia puede ser aburrido, pero por el contrario, allí hay unas formas de análisis muy interesantes. Y pues hay otro gran campo importante, quizá de los que más se ha investigado en Colombia, que tiene que ver con esa relación de la contabilidad con la pedagogía, con la andragogía, con las ciencias de la educación, que le llamamos educación contable.
¿cierto? Mayoritariamente, si hay un tema que se haya investigado en contabilidad, a pesar de que parece un eterno retorno, como que no avanzamos en esa discusión, pues es sobre educación en contabilidad. Muchas de las temáticas acerca de los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza, las formas didácticas, las formas lúdicas, si los estudiantes aprenden o no aprenden. Y, por ejemplo, hoy salió una publicación acerca del nivel de inglés de los estudiantes de contaduría, diciendo que solamente 5 universidades de 117 universidades cumplen con el estándar mínimo del Estado sobre conocimiento de inglés en estudiantes de contaduría. Es decir, estamos muy por debajo en los procesos de los estudiantes de contaduría en esas estadísticas están muy, pero muy por debajo de las demás profesiones, diciendo que solamente el 5% de los estudiantes pueden mostrar un nivel de B o superiores en el marco común europeo. Entonces, son temas que se trabajan en educación contable de diferentes esferas, el impacto del COVID en la educación, el impacto de la tecnología en la educación, el impacto de una nueva norma en la educación. Son todos temas recurrentes que ocurren en el campo de investigación en educación en contabilidad. Entonces, miren que hay muchas ramas, hay muchas exploraciones, hay muchos subtemas. Y hay otros que uno no puede vincularle un campo interdisciplinar, pero sobre los cuales también se investigan, por ejemplo, contabilidad pública. También muy poco se hace de contabilidad pública en Colombia. Dependiendo de la visión se le llama contabilidad gubernamental, contabilidad estatal. Sin embargo, en el campo de lo público, de la contabilidad del sector público, es muy común de que se estudie menos, ¿cierto? Pero la realidad es que se estudia demasiado poco, ¿cierto? Hay muy pocos trabajos sobre contabilidad pública. Normalmente lo que se investiga es el impacto de las IPSAS, ¿cierto? Asuntos más de normativa financiera. Por ahí últimamente he visto trabajos bien destacados sobre, por ejemplo, activos de infraestructura en contabilidad pública, asuntos un poco más especializados, más específicos. Y mirar un poco las discusiones que hay en ese campo de estudio. Hay comunidades especializadas en esa área, hay otras que también son muy recurrentes acerca de procesos de control, auditoría y revisoría fiscal. Diría yo que mayoritariamente que se haga investigación, se hace investigación fundamentalmente de auditoría, fundamentalmente técnicas de auditoría, de recolección de datos, de detección de fraude, de contabilidad forense, ¿cierto? De auditoría forense, mucho sobre ello se hace investigación. Diría yo que falta mucho madurar esa línea de investigación en el país, ¿cierto? Muchos colegas de otras regiones han avanzado muchísimo en esas líneas. Creo que a nosotros nos hace falta avanzar un poco como en investigación más casuística, con mayor sustento acerca de cómo operan estos procesos en las organizaciones. Y otro gran campo que le podríamos hablar de contabilidad de sectores especiales, fundamentalmente sectores solidarios y otros sectores o diferentes sectores de la economía que puedan tener particularidades o que puedan tener asuntos especiales, digamos, lo que se puedan ver. Entonces, tratando de contestar a la pregunta, ¿qué se investiga en contabilidad? Pues de todo esto se puede investigar en contabilidad, ¿cierto? De todo esto no solamente es que se pueda, sino que hay evidencia, ¿cierto? De lo que se investiga en contabilidad. Particularmente en nuestro país, no podemos destacar un gran número de investigaciones en contabilidad. No podría yo decir que hay un gran número, sí frente a otras regiones, sí frente a otros países, vamos muy por encima de otros países, pero a escala global, pues aún nos hace mucha falta avanzar en procesos de sustento. Entonces, claramente, no solamente es un asunto de qué se puede investigar, que ya ven que hay muchas posibilidades, sino que es muy importante investigar porque en cada una de estas áreas lo que vamos a encontrar es que hay impactos en diferentes sectores de la economía, en diferentes sectores de la sociedad, que por supuesto rescatan la importancia de la investigación en nuestro campo del conocimiento. Muy bien, quiero entonces avanzar hacia como un tercer bloque, ¿cierto? Como un tercer bloque de este espacio que tiene que ver con el cómo, ¿cierto? Cómo se investiga, cuáles son las formas. Por supuesto, no alcanzamos a desarrollar muchos elementos acá, pero por lo menos sí quiero de forma panorámica mostrar formas, mostrar enfoques, mostrar perspectivas acerca de cómo por lo menos se puede uno empezar a visualizar
o enfrentar a los procesos de investigación en contabilidad. Ya hablamos del proceso clásico, que eso, digámoslo, es clase de metodología de la investigación. Y en clase de investigación, de metodología, de investigación en contabilidad, de procesos y herramientas de investigación, pues uno encuentra como este tipo de procesos y elementos que son clásicos. Sin embargo, los enfoques que uno puede encontrar son cuantitativos, cualitativos o mixtos, depende del posicionamiento epistémico en investigación que usted tenga. Lo que vamos a encontrar en Colombia es que mayoritariamente nuestros enfoques son cualitativos, ¿cierto? Se hace muy poca investigación cuantitativa, yo me atrevería a decir que aproximadamente el 70-75% de la investigación que se hace en Colombia es cualitativa, de orden cualitativo, en contabilidad en todos los campos. Hacemos muy poca investigación cuantitativa, también un poco por nuestra tradición. Hay enfoques de profundidad que pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos o propositivos. La investigación mayoritariamente que desarrollamos, los elementos que hacemos, en muchos casos terminan siendo descriptivos, en otros casos terminan siendo explicativos, ¿cierto? Describimos muchos impactos. Describimos mucho el proceso de aplicación, el proceso de sistematización, los impactos, o tratamos de explicar y de comprender un informe, comprender un reporte. Es lo que mayoritariamente hacemos en ese grado de profundidad, casi no hacemos trabajos propositivos y casi no exploramos nuevas áreas, ¿cierto? Sí hacemos relaciones, pero casi no exploramos nuevas áreas del conocimiento. Muy bien. Hay otros enfoques que tienen que, este sí es más sencillo, nosotros casi no hacemos investigación básica, formal, lo que se conoce como investigación pura. La investigación que se hace en Colombia es en un 99% práctica y aplicada, ¿cierto? Es lo que normalmente se publica, es lo que normalmente se desarrolla en nuestra área del conocimiento, también producto un poco de nuestra naturaleza organizacional y nuestra naturaleza o nuestra incidencia normativa, pero mayoritariamente hacemos investigación práctica. Eso no significa que no hagamos investigación teórica. Si uno mira, gran parte de los desarrollos que tenemos cualitativos son grandes discursos donde discutimos teóricamente los elementos de la contabilidad. Eso también se hace bastante, pero dentro de este esquema pues tendríamos que decir que mayoritariamente es práctico. Hay otros enfoques, por ejemplo, si son nomotécnicos o ideográficos, si trabajamos un poco con leyes, como en las ciencias naturales, o si trabajamos un poco más desde el mundo de las ideas, elementos más cualitativos, lo que se conoce como esta división ideográfica. Efectivamente, hacemos mucho más enfoques con finalidad ideográfica, tratando de buscar sentido, de comprender ideas, de comprender actuaciones, de encontrar impactos, de hacer análisis de casos o multicasos que ocurren en diferentes organizaciones, diferentes esquemas. Algo también particularmente es que, miren, hemos visto por acá estos enfoques, pero también hay tipos de investigación, ¿cierto?, acerca del cómo, tratando de contestar el cómo. Claro, es que hay tipos, entonces no toda la investigación es igual, ¿cierto? No hay una única receta como no hay un único método de investigación. Hay tipos de investigación que un poco lo que he venido hablando, histórica, descriptiva, documental, evaluativa, experimental, de caso y campo, desarrollo tecnológico, ex post facto, correlacional, etnográfica, por ejemplo, hacer estudios de contabilidad con etnografía es muy bonito, pocos elementos se han publicado sobre ello, de acción-participación, procesos analíticos, procesos de síntesis con métodos inductivos o deductivos, también son formas, ¿cierto? También un poco tratando de contestar al cómo es que se hace, ¿cierto? Hay métodos, por supuesto de cada método hay todo un desarrollo teórico, hay toda una ejemplificación, hay metodologías analógicas, ¿cierto? Analógicas, apologéticas, defendiendo una posición, didácticas, dialécticas, mayéuticas, heurísticas, hermenéuticas, estadísticas o dialógicas. Hay diferentes metodologías, no estas únicas, depende, digámoslo, hay profesores que se sitúan desde un enfoque de investigación y entonces presentan sus métodos y sus metodologías y le enseñan a uno que ese es el cómo, pero la verdad es que hay muchísimas recetas, hay muchísimos, digámoslo, enfoques en investigación que presentan sus diferentes perspectivas. Esta no es una visión única, hay diferentes visiones. Y por supuesto, cuando uno va en los desarrollos más específicos del cómo hacer investigación desde el punto de vista metodológico,
pues vamos a encontrar estos elementos de fuentes técnicas, instrumentos, si son primarias, si son secundarias, cómo se recolecta la información, si con entrevistas, si con encuestas, si hacemos un test, un estudio de caso, un grupo, si diseñamos un cuestionario, tablas de observación, mapas, inventarios, fichas de referenciación, todos elementos que tratan un poco de respondernos a la pregunta de cuál es ese procedimiento, ¿cierto? De cómo desarrollar la investigación en sus diferentes esferas, en sus diferentes niveles. Y en ese mismo sentido, en ese mismo contexto, pues hay que entender cosas. Por ejemplo, yo les vengo a ustedes mostrando, les venía por acá mostrando estos procesos clásicos, que es lo que normalmente se enseña en una clase de investigación ortodoxa. Esto le proporciona a uno elementos para acercarse a los procesos de escritura, para acercarse a un proceso metodológico coherente, consistente, que permita llevarnos de un punto A, problema, a un punto B, conclusiones, ¿cierto? Pasando por diferentes momentos del conocimiento. Digamos que este es como el barco que nos lleva a cómo hacer la investigación desde un proceso clásico. Pero lo que uno debe saber es que ese conocimiento, ese procedimiento, ese barco, tiene diferentes perspectivas de ser abordado, ¿cierto? Y entonces ahí aparecen lo que se ha estudiado desde hace muchísimos años acerca de cuáles son esas perspectivas de investigación en contabilidad, que fundamentalmente son 4. Yo aquí lo adapto de la visita del profesor Richard Baker aquí a la ciudad de Medellín en 2018, que esto es producto de una conferencia que él dictó en la Universidad de Antioquia en 2018, que está publicado en español y que él presenta algunos de los desarrollos de estas distinciones, pero pues que ya son bastante conocidas en el país a partir de los desarrollos de Chua de los años 80 y sus recientes publicaciones en 2019, rescatando un poco estos temas, que tiene que ver con la visión normativa, ¿cierto?, de la contabilidad. Es decir, dentro de todo ese puente uno tiene que entender que a veces nuestras intenciones y nuestras perspectivas son de investigación normativa, ¿cierto? El profesor Baker lo pone de forma muy sencilla y él dice: una investigación normativa es aquella que va a preguntas muy concretas sobre, por ejemplo, cuál es la forma correcta de medir los ingresos. Entonces, dentro de eso, ¿o qué es un activo? Entonces, cada vez que uno le dice a un estudiante que es un activo, el estudiante lo que hace es irse a su visión normativa, ¿cierto? Y entonces va y nos dice su definición y nos da sus 3 elementos de la definición y el asunto del control y el asunto de los beneficios económicos futuros. Entonces, allí hacemos investigación de ese tipo, ¿cierto? Porque es una investigación de orden muy normativo. Normativo, hay que resaltar que no necesariamente son normas, ¿cierto? Son normas o reglas, leyes, ¿cierto? Que la investigación normativa se instituye desde el punto de vista del deber ser, ¿cierto? De cómo debería ser. A eso le vamos a llamar investigación normativa. Eso se hace bastante a nivel internacional. Luego está la investigación positiva, que es el mainstream o la visión dominante que hay a nivel internacional y que entonces, paréntesis, la que menos se hace en Colombia, estadísticamente es la que menos se hace en Colombia, que tiene que ver con preguntas específicas que utilizan gran cantidad de datos empíricos, fundamentalmente son cuantitativos y utilizan diferentes métodos estadísticos. Y a veces, digamos lo que la respuesta a la pregunta de investigación puede ser obvia antes de emprender una investigación, dice el profe Baker, pero que lo que tratamos es de sustentarlo con datos estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, una investigación acerca de cuáles son las probabilidades de insolvencia de las organizaciones que se crearon producto del proceso de paz en Colombia con régimen especial, la SOMAC, ¿cierto? Entonces miramos estadísticamente, aplicamos métodos, levantamos datos acerca de cuál es el desarrollo de ese tipo de organizaciones, buscando responder a una pregunta, ¿cierto? Buscando responder a una pregunta acerca de una cuantificación de lo que ocurre con esas organizaciones, cuántas son, cuántas quebraron, si han llegado a régimen de insolvencia, cuáles son sus indicadores, ¿cierto? Tratamos de ponerle datos a todos esos procesos. Pero hay otras dos que tienen que ver con la investigación interpretativa y la investigación crítica, que van muy de la mano. En un primer momento, la investigación interpretativa, que es mayoritariamente lo que se hace en Colombia,
Mayoritariamente lo que hacemos es investigación interpretativa en sus debidas proporciones. Trata fundamentalmente de generar comprensión, de describir, de acercarse a procesos de interpretación sobre lo que ocurre, ¿cierto? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo se está aplicando este concepto? ¿Qué tanto ha grado de avance? ¿Qué percepción tienen los profesionales sobre esta situación? ¿Cierto? Es investigación bastante interpretativa que tiene altísimo rigor y que se relaciona con muchas áreas del conocimiento. Y hay otro gran campo de estudio que es la investigación crítica en esta perspectiva, que fundamentalmente la investigación crítica lo que trata es de tener primero que todo una postura clara, concisa, frente a los procesos opresores, procesos de coacción, procesos injustos, pero fundamentalmente es una investigación que busca transformación y que busca emancipación, que busca cambiar las formas, que busca cambiar el estado actual de las cosas, que busca, digamos, lo que siente una inconformidad con la forma de hacer la contabilidad, con la forma en que las organizaciones rinden cuentas, con los procesos que se desarrollan. Entonces una investigación que puede estar para presentar una crítica radical a esos procesos o incluso para presentar propuestas de cambio frente a ese tipo de elementos. Entonces fíjense que a pesar de que hay un barco, ¿cierto? Hay una ruta de cómo hacer investigación, que es lo que uno ve en clase. Cuando uno la hace, uno se inscribe en una perspectiva. Entonces, uno puede abordar un fenómeno, digámoslo, caso Nutresa, pero uno lo puede abordar desde una visión normativa, desde una visión positiva, desde una visión interpretativa, una visión crítica, una perspectiva crítica. Y eso también es clave a la hora de entender el cómo se hace investigación, porque dependiendo lo que yo vaya a utilizar, dependiendo mis fortalezas y mis intereses, pues me inscribo dentro de alguna de las perspectivas de investigación. Esto implica que también hay manuales. Este es quizá uno de los libros que están traducidos al español, que nos aporta mucho acerca de cómo hacer investigación, ¿cierto? El libro de Ryan, Scappens y Theobald. Nos habla de muchos métodos, es un libro importante para hacer investigación. Hay otros que nos aportan elementos, como por ejemplo el de Actuf, publicado por la Universidad del Valle. Hay otros que no nos aportan tantos elementos, pero que por supuesto nos son muy útiles para comprender procesos, como el profe Méndez nos presenta este libro de metodología de investigación. Otros que nos dan apenas unas pistas, pero que igual son referentes nacionales en procesos de investigación, como investigar en la ciencia contable. Sin embargo, estos son libros que tienden a ser un poco más especializados en nuestra área del conocimiento, pero hay más, ¿cierto? Por ejemplo, en pantalla pongo algunos que son clásicos, si alguien quiere hacer investigación, que por lo menos yo recomiendo, o por lo menos son los que más uso para hacer investigación, ¿cierto? Los libros de Jim, de estudios de caso, los métodos que él utiliza son valiosos, del profesor Ezequiel Anderegg, ¿cierto? Tiene bastante para hacer investigación social, de la profesora María Emilia Galeano, su forma de trabajar investigación cualitativa, los clásicos de Hernández Sampieri, y por supuesto otros desarrollos que hay, también por supuesto handbooks que nos enseñan acerca de métodos de investigación. En diferentes momentos también hay desarrollos de eso, ¿cierto? También desarrollos. Un poco lo que venía hablando, en esto va a pasar un poco más rápido, ¿cierto? Más ágil, ya he venido hablando, esto es lo mismo que venía hablando, pero desde la perspectiva Chua, ¿cierto? Acerca de, bueno, si nos vamos a parar desde la corriente principal, que en este caso incluiría la normativa y la positiva que acabo de explicar, pues bueno, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cómo es ese posicionamiento que hay desde la profesora Chua acerca de la contabilidad? Luego ella se va a parar desde la misma corriente interpretativa. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con la visión interpretativa de la investigación en contabilidad? ¿Qué es lo que normalmente está en esa investigación? ¿Cómo se cree el conocimiento? ¿Cómo ven la realidad? ¿Cierto? Fíjense, por ejemplo, que en la profesora Chua, ¿cierto? En la visión principal, que es la normativa y la positiva, ahí donde dice, ve acá creencias sobre la realidad física y social, ella dice, la realidad es empírica, es objetiva y externa al sujeto, es decir, los seres humanos no tenemos incidencia en esa realidad, son asuntos separados. Y en la perspectiva interpretativa ella dice, es que es una investigación que normalmente dice, la realidad social es emergente, es subjetiva y objetiva a través de la interacción humana.
Es decir, los humanos también construimos la realidad y ese es un posicionamiento que se tiene, una diferencia que hay que tener clara para inscribirse en alguna de las perspectivas de trabajo o de investigación en contabilidad. Y la crítica, simplemente, donde el conflicto es fundamental, ¿cierto? Hay, en la investigación crítica se desarrollan muchos trabajos que me parece a mí bastante importantes. Entre la interpretativa y crítica hay trabajos bastante interesantes, algunos de corte posmoderno, algunos de corte crítico, trabajos sobre género y contabilidad, feminismo, exclusiones laborales, injusticias, ideologías en las organizaciones. Hay muchos temas que, digámoslo, normalmente no se trabajan desde dentro de la rigurosidad o la visión un poco más cerrada, diría yo, de una organización, y sí aparecen en la investigación contable crítica como elementos más importantes: colonialidad en el pensamiento, formas de hacer las cosas, todo tipo de dominaciones, de exclusiones, de xenofobias en las organizaciones, se pueden estudiar desde esta perspectiva crítica, desde la visión de la profe Chua y pues otros colegas que también se inscriben en eso. En ese sentido, en un último bloque, ¿cierto? En un último bloque que quiero compartirles, pues efectivamente cuando uno va a hacer investigación tiene que saber dos cosas. Uno, tenerle un sentido a la investigación, pero también saber cómo funciona la investigación, ¿cierto? ¿Dónde está, cierto? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De dónde aprendo? ¿Cómo lo hago, cierto? Y fundamentalmente es clave saber dónde están las investigaciones, ¿no? Entonces, las investigaciones pueden estar en los libros, que ustedes saben que normalmente cada vez se producen menos libros y cada vez con las políticas de MinCiencia se van a producir menos libros en Colombia. La investigación puede también estar en las personas, que no está escrita, pero está en el desarrollo de las personas. En las bibliotecas y hemerotecas también está la investigación o los resultados de la investigación. En la internet, que es donde consultan el 99% de los estudiantes, pues también está en la investigación. Pero fundamentalmente la investigación o la forma de hacer investigación hoy día está dentro de la visión de los artículos, de los papers publicados en revistas científicas. Eso significa que mayoritariamente lo que hacemos en investigación puede terminar publicado en un artículo o ser conocido o acceder a ellos a través de la web, a través de internet. Eso es clave conocerlo porque allí es donde se sintetiza o son las formas modernas, contemporáneas de encontrar la investigación y de dónde se hace la investigación. Eso significa también de que se dice que la investigación, una investigación es válida porque su comunidad académica, su comunidad de expertos, el público al cual se desarrolla, pues le dé cierto grado de sustento y pues las revistas, los artículos se inscriben como esas comunidades que respaldan el conocimiento. Por lo menos así se plantea. Y eso hace pues de que todas las revistas también estén en internet y que en general el conocimiento esté en internet. Algunos casos muy normales de revistas nacionales están acá, ¿cierto? Revistas nacionales de contabilidad o que tienen un espacio importante para desarrollar la contabilidad, donde probablemente muchos de los profesores que ustedes han visto clases los han puesto a leer por ahí un artículo. Crean que en la mayoría de los casos esos artículos salen de este tipo de revistas, ¿cierto? Sí, normalmente en estas el profe extrae documentos de este tipo de revistas y es lo que normalmente uno lee como estudiante. Entonces es acá donde se publica ese tipo de conocimientos. Acá está la revista de la Casa, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la revista Visión Contable. Y están otro montón de revistas que existen en Colombia que tienen una sección importante o que son especializadas en el área de la contabilidad. Sin embargo, a nivel internacional también hay otro montón. Acá solamente resaltar que hay revistas de los diferentes enfoques, hay revistas normativas, hay revistas positivas, hay revistas interpretativas, hay revistas críticas, hay revistas emergentes, por ejemplo, como una revista africana, que recomiendo mucho, el African Journal of Accounting, Auditing and Finance, bastante importante, liderado por la profesora Ida Say, con trabajos africanos de muchísima potencia, incluso me atrevería a decir que muchos de ellos mejores de los que se pueden hacer acá en Colombia. Con lo que quiero es hablarles acerca de que la investigación en contabilidad en el mundo se hace bastante, y que comparativamente hay muchos países y muchos desarrollos que son interesantes. Algunos otros datos como para llamar la atención y para empezar a cerrar, pasan por
por el campo de que internacionalmente cuando uno va a leer, cuando uno dice, bueno, yo quiero empezar a hacer investigación, no sé aún cómo hacerlo, pero me llamó la atención alguno de esos temas, quiero mirar un poco qué es lo que se ha desarrollado, hay que encontrar de que localmente siempre vamos a encontrar investigaciones, ¿cierto? Localmente. Pero dentro de la competencia internacional de la ciencia, dentro de las esferas internacionales de la ciencia, sí hay bastantes asimetrías frente al conocimiento que es público y que es de más fácil acceso o que está con mayor grado de encuentro y aceptación en la Internet. Y esto tiene que ver, por ejemplo, miren, en Europa, ¿cierto? Esto solamente va a pasar acá en la región europea, en Europa, pueden existir 88 revistas de contabilidad, 88, ¿cierto? Con corte a 2020, que es el último corte disponible, 88 en Europa. En América del Norte, 53. Entonces hay muchísimas revistas, fundamentalmente de corte más positivo, que trabajan en los Estados Unidos y en Canadá acerca de la investigación en contabilidad en América del Norte. Si yo miro Asia, encuentro 7. ¿Sí? Ya hay una diferencia sustancial, fíjense, me devuelvo. 88 Europa, 53 América del Norte, 7 Asia. 7 Asia. Y si llegamos a América Latina, encontramos 4. Y eso que encontramos 4 porque en 2020 ingresaron 2 más, pero solamente eran 2. Y de las 4 que aparecen en América Latina especializadas en un área o medidas por un área como la contabilidad, solamente está una revista colombiana, que es Innovar de la Universidad Nacional de Colombia, que no es una revista especializada en contabilidad, pero tiene una sección activa de discusiones en contabilidad y ciencias económicas y sociales. Entonces, fíjense un poco que a escala internacional la producción que hacemos a veces no es, digámoslo, no es valorada a mi criterio, no es debidamente valorada por este tipo de indicadores, pero que esto es lo que normalmente consumen los procesos de investigación. Entonces, a pesar de que en Colombia pueden existir más de 14 revistas que tienen una sección importante de contabilidad, ninguna de esas revistas importantes acá en contabilidad, salvo el caso de Innovar, está activo dentro de estos indicadores mundiales. Eso nos hace pensar de que en cada país podemos encontrar muchísimos desarrollos de investigación, pero algunos no son visibles a escala internacional. Eso tiene muchos pro y tiene muchos contras, ¿cierto? Y hay bastantes polémicas, pero lo que yo intento referenciar acá es de que si uno va a mirar en bases de datos dónde está el conocimiento, pues se va a encontrar con estas asimetrías y se va a encontrar con muy pocos documentos en español. Y si miran, por ejemplo, África no tiene ninguna revista en contabilidad, a pesar de que existen y a pesar de que son muy buenas. Esto, por supuesto, responde a otras lógicas de consumo del conocimiento, de capitalismo acá cognitivo en la ciencia, pero pues es claro, mira que esto es lo que se encuentra uno cuando quiere hacer investigación en contabilidad. Y un poco para cerrar, ¿cierto? Hacer algunas reflexiones sobre el para qué se investiga y se publica. Y para esto, solamente quiero compartir 2 diapositivas, y con esto cerramos, que me parecen importantes acerca de reconocer lo que es la investigación y reconocer un poco cuáles son las lógicas que hay detrás de los procesos de investigación. Esta conferencia, esta charla, se habla un poco sobre la importancia de la investigación en contabilidad y hemos dicho que es importante. Hemos dicho que hay temáticas, que hay manuales, que hay formas de hacerla y que vale la pena desarrollarla por 2 razones muy importantes. La primera, porque como país, como nación Colombia, tenemos muy poca inversión en ciencia y tecnología para hacer investigación, entonces es muy destacado lo que podemos hacer en investigación. A veces ni los profesores tienen suficiente destinación de tiempo para hacer investigación de calidad, investigación rigurosa. Y la segunda, porque hay una necesidad latente de que nuestras organizaciones, nuestra sociedad y nuestras relaciones se impacte con investigaciones que alimenten y transformen la forma de hacer las cosas, que nos lleven a que como sociedad vivamos mejor, ¿cierto? No a que las organizaciones necesariamente ganen mejor, ni que respondan a mejores indicadores, sino que vivamos mejor, de que todos en general tengamos una mejor forma de vivir. Sin embargo, cuando uno mira el para qué se investiga y se publica, encuentra que el día de hoy hay bastantes discusiones, bastantes polémicas. Yo particularmente quiero traer la reflexión del profe Sultán, un profesor de psicología de la Universidad de Arabia Saudita, fundamentalmente de las ciencias de la biología,
Pero él nos trae una gráfica que para mí sintetiza muchos de los elementos importantes de la importancia de la investigación y de reflexiones que hay que tener en la cuenta si a alguien le gustaría hacer investigación. Y es esta gráfica que se llama la pirámide Sultán, Sultán por el apellido del profesor, que nos habla de por qué se publican, ¿cierto? ¿Por qué se publican las cosas? ¿Por qué los investigadores publican? Y miren lo que va a ocurrir, ¿cierto? Él dice, mire, normalmente se publica o se hace investigación con publicación, porque no toda la investigación se publica, que es otra discusión, acerca de requerimientos de estudio. Entonces, claro, es que yo salí del pregrado y para el pregrado me puse a hacer una maestría o me puse a hacer un doctorado y entonces ahí me pidieron hacer investigación e hice investigación, ¿cierto? No, es que yo tengo una necesidad contractual, ¿cierto? O de promoción o de incremento de salario. Entonces, para que a mí me incrementen el salario, tengo que hacer investigación, que es lo que nos pasa a los profesores, ¿cierto? Para que nos mejoren el salario, un escalafón, puntos en las universidades públicas, pues tenemos que hacer investigación. Entonces se vuelve un asunto contractual. O muchas veces en una organización, sobre todo en las organizaciones grandes, se inscriben proyectos de investigación donde si generan resultados positivos, pues también tú mejoras en la escala profesional. Dicen también que se hace investigación por un asunto de carrera académica, ¿cierto? Que también es lo que ocurre a nivel de nosotros los profesores. Otra dice, es que para yo ocupar una posición bien ranqueada, ¿cierto? Para yo ser el decano, para yo ser el rector, para yo posicionarme en diferentes estatus, tengo que hacer investigación y tengo que suministrar los elementos. Cosa, por ejemplo, que no ocurre con la política. Ustedes saben que gran parte de los escándalos de tesis y de problemas ocurre con políticos que aparentan títulos que no tienen. Sin embargo, el asunto de los títulos termina siendo un asunto trascendental para la forma en que hoy día se determinan las plazas directivas o mejor posicionadas. Fíjense, dice que en avances en políticas de educación, políticas de salud, políticas de economía, ¿cierto? Es importante la investigación y que por eso se hace investigación, y aquí hay una gran distancia con las ciencias médicas, ¿cierto? Las ciencias médicas hacen investigación porque fundamentalmente buscan solucionar problemas estructurales de salud, estructurales de agricultura, de educación, entre las diferentes ciencias. Pero traigo esta figura por la punta de la pirámide, y es que dice, vea, la gente publica, los investigadores publican por un asunto de nombre y de fama y de estatus, por su comunidad científica o por quedar mejor. Y acá sí es importante hacer esa reflexión, y es que la investigación por sí misma es importante porque el sentido social de la ciencia y de la investigación es solucionar problemas. No porque hacer investigación nos vaya a dar más renombre o mejor fama, ¿cierto? Nos vaya a lanzar a la fama o al estrellato, a llenar de indicadores y llenar de cosas, elementos, porque entonces ahí se pierde el sentido de la investigación, y hace usted investigación es para ser reconocido como un influencer y no para solucionar problemas estructurales de la realidad. Entonces, sabiendo un poco eso, pues un poco la invitación es a pensar la investigación en contabilidad como un asunto importante y necesario, ¿cierto? Necesario, que hay muchas ramas, muchas posibilidades, que hoy día se cuentan con diferentes tipos de manuales, diferentes tipos de bases de datos, diferentes elementos metodológicos para hacerlo, y que cuando lo hagamos y estemos en el plano de la publicación, pues lo hagamos realmente por un asunto acerca que transforme el conocimiento, que mejore las formas de la sociedad, y no solamente por un asunto, por supuesto, de nombre o de fama, o por asuntos meramente contractuales. Entonces, pues de mi parte es un poco lo que quería compartir. Agradecerles nuevamente, por supuesto, por el espacio. Espero que les haya agradado, y pues quedo por acá atento si abrimos un espacio de preguntas, si hay algún tipo de inquietud, comentario. Muchas gracias, profesor Juan. Excelente esta intervención de su parte para ayudarnos a comprender qué es esto de la investigación, qué investigar en contabilidad y cómo hacerlo. También muy importante, por supuesto. Bueno, en primera instancia, pues quiero abrir el espacio para si de pronto el profesor Hernán Carlos, la profesora María del Carmen tienen algo para decirnos, también para nuestro auditorio que nos está acompañando en este momento. Si quieren dejar sus preguntas a través del chat, sus comentarios, o bien pueden levantar el icono, la mano en el icono que aparece en la parte superior,
levantan la mano y yo les habilito para que puedan hablar. No sé, profe Hernán Carlos o profe María del Carmen, si de pronto ustedes quieren compartirnos algunas reflexiones a partir de esta intervención del profesor Juan. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto, Juan David, saludarte y muchas gracias por tu conferencia, por la invitación que haces a la investigación en contabilidad a partir de ese recorrido de qué es investigación, qué investigar en contabilidad y cómo hacerlo, reconocer esas tradiciones que hay en este momento. Yo, aparte de mi agradecimiento por tu presencia, pues preferiría dejarle el espacio a los estudiantes para que sean ellos quienes quizás puedan formular algunas preguntas o plantear algunos comentarios sobre el tema de hoy. Gracias, profe Hernán. La profe María del Carmen también nos va a hacer algún comentario. Profe María del Carmen, adelante. Sí, sí, muy buenas noches. No, o sea, preguntas no, porque esa fue muy claro, muy importante, muy pertinente, muy necesaria la conferencia, porque muchos de los estudiantes en este momento están pensando ya en su trabajo de grado, en los temas. Entonces, eso es una motivación a que a veces no saben qué investigar y de pronto pueden ver otras alternativas distintas a una consultoría empresarial, que también es muy importante. Entonces, yo creo que las preguntas, como dice el profesor Hernán Carlos, podrían venir más de los estudiantes. Para mí, pues, estuvo muy clara. De pronto, usted no mencionó el tema de, por ejemplo, de la ética, la bioética. De pronto usted mencionó los que casi no se, o sí se trabajan, pero que no son muy conocidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un tema que hemos tratado ya algunos profesores del programa de contaduría de una aula. También hemos trabajado acerca de la responsabilidad social universitaria, están trabajando, ¿cierto? Entonces, sí, desde el programa de contaduría sí se ha tratado de abordar una diversidad, ¿sí? Teniendo en cuenta esas otras dimensiones de la contabilidad, lo social, lo ambiental, también en cuanto, por ejemplo, el impacto de la política pública en el cierre de brechas sociales. O sea, hemos procurado como ir ampliando esos horizontes y no quedarnos solamente pues como en la tradición claro que decir, por ejemplo, los temas tributarios, o sea, nunca van a pasar y siempre van a ser importantes, ¿cierto? Entonces, pero también tener en cuenta esos otros aspectos. Gracias, ya me pareció muy bueno el espacio, muy enriquecedor y espero que los estudiantes lo hayan aprovechado. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe María del Carmen, por su comentario. No sé si nuestro auditorio tenga alguna pregunta, algún comentario. Recuerden que pueden levantar su mano con toda confianza que este espacio justamente es para eso, para aclarar dudas, preguntas, pueden comentar también. Profe Juan, de pronto mientras alguno de nuestros asistentes van construyendo sus preguntas, a mí me gustaría hacerte como dos preguntas que creo yo nos pueden seguir ayudando a aclarar este tema. Primero quisiera preguntarte, ya que tú mostrabas esa taxonomía clásica del proceso de investigación, si tú consideras que esa taxonomía clásica, ese proceso, es pertinente para los procesos de investigación que hoy estamos enfrentando en la disciplina, es decir, si todavía es pertinente que desde las aulas de clase sigamos usando esa taxonomía clásica, o si mejor deberíamos como ir transitando hacia otras formas de ir materializando ese proceso de investigación. Esa sería como una primera inquietud. Y otra inquietud, ya ubicándome en la línea como de esa taxonomía clásica, muchas veces se presenta algunas confusiones entre nuestros estudiantes e incluso a veces entre nosotros mismos, porque aparecen un conjunto de marcos. Entonces a veces aparece que marco referencial, que marco teórico, que marco histórico. Hay profesores que les exigen a los estudiantes como todos esos marcos y a veces el estudiante entra allí con una angustia porque no sabe discernir claramente dónde comienza y dónde termina uno u otro, es decir, dónde comienza el marco teórico, dónde comienza el marco referencial, el marco histórico y cómo poner a jugar todo eso. Y también hay otro tema que veo yo genera como cierta dificultad,
es el tema de los antecedentes o lo que también a veces se llama el estado del arte. Una palabra un poco extraña a veces para nuestros estudiantes, eso del estado del arte. Entonces, me gustaría si nos puedes dar también algunas palabras para comprender qué es eso de los antecedentes, el estado del arte y esos marcos, porque también conocer tu perspectiva, si esos marcos son pertinentes o cómo poder, digamos, materializar de mejor forma e incluso de una forma didáctica para nuestros estudiantes esos procesos. Claro que sí, profe John. Agradecido y saludando al profe Hernán, que fue profesor mío, ¿cierto? Que fue profesor mío en el pregrado, y a la profe María del Carmen también por estar acá. Trato un poco de tomar las tres inquietudes. Mira, yo me he pensado eso de si el proceso clásico. Yo llevo rato ya, digámoslo, por fuera de las clases de investigación, por mi universidad y por otras cosas. No soy coordinador de investigaciones, pero no doy clase de investigación, por lo menos en mi universidad. Pero sí me he pensado mucho, cuando me dedicaba a dar clases de metodología de la investigación y de investigación en contabilidad, esa pregunta. Y si ese proceso clásico debe continuar, si realmente es útil. Si ustedes se dieron cuenta, yo arranqué el espacio hablando de que la investigación tiene mala fama. Y que tiene mala fama precisamente por el proceso clásico. Porque sabemos que hemos traído fundamentalmente de las ciencias naturales y de las ingenierías los procesos clásicos de investigación, incluso como si fuese un asunto de único método, y a veces no hemos sabido traer eso a las áreas de investigación en ciencias económicas. Entonces, para contestarte la pregunta, yo considero que no deberíamos continuar en esa apuesta. ¿Sí? Yo considero sé que esto trae un cambio estructural en las estructuras de las universidades, pero yo considero que no deberíamos manejar un proceso clásico, es decir, de que, por ejemplo, un estudiante no debería hacer un proyecto clásico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces allí, digámoslo, le restamos o se vende el discurso, se muestra como elementos que el estudiante puede ver como paso 1, paso 2, paso 3 y no encontrarle coherencia. Y si usted entre el paso 1 y el paso 2 ya no le encontró coherencia, lo demás termina siendo, digámoslo, un armado, una segmentación de partes que tratan de alcanzar un objetivo, pero que en muchas ocasiones no lo hacen. Entonces yo pensaría que, y esto no significa que no deban existir las clases de metodología de la investigación, ¿sí? Que hay universidades que han dicho, no, es que acá no hay metodología de la investigación. No, yo sí pienso que se deben haber clases de investigación, pero deben haber clases de investigación un poco más con elementos prácticos, es decir, arrancar como a la inversa, ¿cierto? Arrancar un poco como ocurre en la investigación en otras áreas del conocimiento, arrancar un poco con procesos de recolección, mostrar la importancia, encontrar, identificar el problema, planteárselo, no hacerlo de forma tan hipotética como lo hacemos normalmente en un aula, que a veces los chicos son rebuscándose un problema, ¿cierto? Y entonces se quedan allí en el problema porque el profe les dice, eso no es un problema, debes pensarlo mejor, eso no es un problema, no está bien sustentado, no está justificado, eso ya está solucionado. Y los estudiantes empiezan a construir angustias en vez de realmente identificar de otras formas los problemas de la realidad. Si uno sale a la calle, uno puede identificar fácilmente 50 problemas de la realidad en 2 cuadras que usted camine, de procesos que se puedan investigar en todas las áreas del conocimiento. Entonces, procesos de investigación sí hay, pero a veces terminamos rebuscando mucho los temas de investigación. Yo pienso que sí se debe cambiar el proceso clásico. Pienso que hay otras formas de presentar la investigación que pueda ser no solamente más amena para los estudiantes, sino que alcancemos mejores objetivos. Y eso hace que me traslade como a la pregunta número 2. Y es que si uno mira muchas veces, a diferencia de las tesis, trabajos de grado en investigación, muchas de las investigaciones que se hacen en el mundo no responden al proceso clásico. ¿Sí? No responde al proceso clásico. Si uno pregunta, ¿la vacuna es el resultado de un proceso de investigación? Sí. Sí. ¿Hizo un proceso clásico de investigación? No.
¿cierto? Claramente no lo hizo, pero implícitamente sabían cuáles eran los antecedentes de los problemas biológicos y virológicos que habían, ¿cierto? Ya, es decir, antecedentes ya se conocían, modelos teóricos, modelos experimentales se conocían de vacunación, y lo que hicieron fue mirar el problema e inmediatamente armar la solución, porque es ese tipo de investigación. Entonces también yo creo que hay que pensarnos de que no toda la investigación es igual, ¿cierto? No toda la investigación es igual y que efectivamente hay varios modelos y varias formas de hacerlo. Por supuesto, eso implica una ruta importante. Ahora, frente a la pregunta de los marcos, ¿cierto? De los marcos, pues efectivamente hay un problema pues que por supuesto los profes conocen tanto de traducción como de posicionamiento, ¿no? Yo particularmente dentro del marco referencial identifico todos los marcos. Marco conceptual, marco teórico, marco legal, marco histórico y otros que dependiendo del autor y la perspectiva uno inserta dentro del marco referencial si asumimos ese concepto de marco referencial. Pero ante todo, lo que uno debe, creo que construirle a los estudiantes es que las investigaciones necesitan un soporte. Digamos, lo que se llama marco es porque va a soportar la idea de investigación. Entonces, para soportar la idea, para hacerla concisa, para hacerla comprensible, pues necesitamos claridad en los conceptos, identificar las teorías, mirar si hay asuntos normativos, asuntos históricos que le den soporte. Es decir, yo veo los marcos referenciales y sus diferentes componentes como un elemento que soporta una investigación. Es decir, que le da base, que le da pie a lo que estamos hablando. Entonces necesitamos posicionar al lector en esos asuntos. Y si uno mira en diferente, y aquí es muy relativo con las áreas del conocimiento. Ustedes saben que hay áreas del conocimiento, hay ciencias, donde los marcos teóricos y marcos referenciales son cuestión de media página, ¿sí? Y arrancan a aplicaciones. Y hay otras áreas del conocimiento, y nos pasa mucho en contabilidad, donde el 50% del trabajo es marco teórico. Y digamos, lo hacemos marco teórico del marco teórico, por dos razones. La primera, porque ahí hay unas inquietudes y necesitamos construir claridades sobre los procesos conceptuales y teóricos. Y la otra, porque a veces no tomamos un posicionamiento, digamos lo que la selectividad, o no tenemos esas claridades. Pero uno mira, por ejemplo, economistas o mira administradores haciendo investigación, para no irnos lejos, y entonces ellos dicen, yo me posiciono desde la teoría de la firma, y estos son los 3, 4 autores de que se basa en la teoría de la firma, y esos son los 3, 4 elementos conceptuales más importantes, y eso fue una página, ¿cierto? De asuntos de posicionamiento, y ahí se posicionan, pero porque sus discusiones y sus intenciones son otras. ¿Cómo diferenciarlos? Yo creo que dentro de una tesis es clara la diferenciación, ¿cierto? Ahí vale la pena hacer una diferenciación en un trabajo de grado para los estudiantes, diferenciar muy bien, saber, por ejemplo, que un marco conceptual no es un glosario de conceptos, un asunto pues muy sencillo donde hay que discutir los conceptos, donde un concepto puede tener polisemias y puede tener un montón de interpretaciones dependiendo del país, dependiendo del autor, dependiendo de la línea del conocimiento. Que el marco teórico, que es donde más dificultad tienen los estudiantes y también nosotros los profes tenemos mucha dificultad en el marco teórico, y es que muchas veces no distinguimos cuáles son las teorías, ¿cierto? Entonces no conocemos los autores seminales, no sabemos cuál ha sido la discusión, la distinción, y a veces revolvemos muchas cosas cuando estamos haciendo marcos teóricos. Pero tener la claridad de cuál es el posicionamiento epistemológico y teórico sobre el cual uno está escribiendo es una garantía dentro del proceso. Y les cuento una experiencia. Llevo 2 años trabajando un documento de historia de la contabilidad, digamos la investigación en historia de la contabilidad. Y después de hacer muchos procesos, alguien nos dice, no, nos parece que lo del posicionamiento teórico que tiene, es decir, ese marco teórico con el cual sustentamos, no es el mejor, no es pertinente. Hay otros que pueden sustentar mejor lo que vos estás diciendo, ¿cierto? Entonces, es un asunto de que alguien puede decir, te equivocaste de marco teórico, pero ese es un asunto, digámoslo, complejo. Casi nunca decimos, te equivocaste de marco teórico, simplemente hay otros mejores para sustentar ciertas ideas, y darse cuenta de cuáles son los que existen y seleccionarlo es una virtud dentro del proceso de investigación. Por eso, por ejemplo, los procesos de construcción de antecedentes, de estado del arte, de marco teórico, deberían estar más pensados en mostrar las diferencias,
¿cierto? Vea, es que esto es necesario porque hay que soportar la investigación, porque yo no soy el primero que vengo hablando de esto, ¿cierto? Yo no soy la primera persona que estoy hablando de educación contable, hay otros atrás. Miremos cuáles son las tendencias, hagamos un buen ejercicio taxonómico de clasificación que sustente esta novedad que yo quiero decir en mi investigación. Entonces, creo que entendiendo que en los antecedentes y en el estado del arte, no solamente el investigador, el profesional, el estudiante, muestra que es que para él decir lo que va a decir, reconoce el trabajo anterior y ha aprendido del trabajo anterior, ¿cierto? Que es una obligación, a veces les decimos a los estudiantes, es que para usted presentar el antecedente mínimamente tiene que presentarme 20 trabajos anteriores, ¿cierto? 20 trabajos anteriores. Que es lo mismo que nos ocurre a los profesores en muchas revistas, que nos dice usted tiene que presentar referencias de los últimos 5 años, ¿cierto? Nos hacen la misma. ¿Cierto? Nos dicen exactamente lo mismo. Pero lo que nos están diciendo es, debes soportar tu trabajo con lo último, con lo mejor, o la palabra que yo usaría, con lo más pertinente para desarrollar tu trabajo. Y también hay diferencias, por supuesto, entre un antecedente y un estado del arte, pero pues ya dependerá mucho también de la intención de la investigación y del área de la contabilidad. Uno, por ejemplo, ve un trabajo en tributación y casi no desarrollan nada en teoría, ¿cierto? No desarrollan casi en estado del arte. O un trabajo en educación contable y todos tratan de refundar la patria, ¿cierto? En hacer lo que hacen. Entonces, reconocer esos trabajos anteriores creo yo que es clave y también es una exigencia al nivel de publicación. Entonces, hay que inculcarle también a los estudiantes que no es un capricho de los profesores, sino que por el contrario, eso es lo que le da rigurosidad, lo que le da método a tu trabajo y lo que le da soporte cuando tengas algo nuevo que decir. No sé si por ahí te contesto, profe John, pero es por lo menos lo que se me ocurre de momento. Claro que sí, profe Juan, muy bien, muchas gracias, que incluso son discusiones que en los programas de contaduría pública pues tenemos que seguir dando en el tema del currículo en relación con la investigación, porque siempre es necesario estar pensando como estas formas, como se materializan estos asuntos de la investigación para con los estudiantes. Entonces, por supuesto que también muy interesante tu respuesta porque también voy como caminando también en la misma sintonía tuya, sobre todo respecto a la primera pregunta que te hacía y que tú me respondías, también voy caminando como por ese sentido, entonces bien interesante. Ok. Bueno, por acá veo un comentario, pregunta de uno de nuestros asistentes, Duván Andrés Gómez, nos dice: la investigación ética y la responsabilidad social, porque no es bien vista y no cuenta con apoyo por nuestro sistema social. Creo que ahí comienza como la pregunta. ¿Será Sí. que se tienen muchos miedos de ser juzgados y que debe de cambiar para que esto no se vea como un juicio, sino como una transformación social? Ok, bueno, Duván, no te entiendo perfectamente la pregunta, ¿cierto? No la entiendo perfectamente. Ahí veo como 2 o 3 posibilidades de pregunta, pero trato de hacerte algún comentario frente a lo que está escrito. Salvo que puedas abrir tu micrófono y decirme con tus palabras efectivamente pues cuál es la intención de la pregunta. Pero un comentario inicial y que también hacía un poco ahorita la profe María del Carmen, y es precisamente que hay campos de la profesión o afines a la profesión como la ética o la bioética, de las cuales se hace investigación. Hay que decir que no mucha, ¿cierto? No mucha investigación se va a verse sobre ética. Casi siempre los trabajos de ética se hacen más a nivel de trabajo de grado, ¿cierto? Que realmente a nivel de investigación un poco más fuerte. Normalmente en contabilidad se hacen sobre sanciones, sobre procesos éticos, y que el tema de responsabilidad social y ética, no sé si un poco Duván lo presenta como elementos negativos en la sociedad, es decir, de que asumimos de que ya hay corrupción y asumimos de que no hay responsabilidad social y que por eso no hay apoyo dentro del sistema y que hay miedo, pero en el campo de las organizaciones hay como 2 cosas. Si ustedes se dan cuenta, cada vez más las organizaciones tienden a contar, a revelar a través de informes de sostenibilidad o informes de gestión sus prácticas de buen gobierno, donde incluyen procesos éticos, y a revelar sus acciones de responsabilidad social. Cada vez más lo revelan, cada vez más lo cuentan. El asunto es que ahí hay una especie de eufemismos, de camuflajes,
muchas veces sobre lo que hacen, y a esto no hay que tenerle temor a ponerle nombre, pero si uno mira el informe de sostenibilidad de EPM acerca de lo que ocurrió en Hidroituango, donde hubo decisiones de corte ético y asuntos de responsabilidad social con las comunidades de la región, uno ahí podría decir, bueno, ¿qué nos está contando el informe de EPM? Y los invito a mirarlo. Y uno lo que va y mira es que no dicen absolutamente nada relevante. Está como invisibilizado. Y hay muchas investigaciones en contabilidad sobre cómo la contabilidad invisibiliza los conflictos sociales, ¿cierto? Porque dentro de nuestros informes no mostramos los problemas de decisión ética, problemas de contaminación ambiental o problemas de acciones de responsabilidad social. Uno muchas veces mira, y no sé si este es el enfoque de Juan, me disculpas si no lo es, o puedes escribir si quieres, pero muchas veces la información que reporta la contabilidad es contraria a la realidad. ¿Sí? Es contraria a la realidad. Y hay informes que muestran, investigaciones que muestran eso. Entonces, claro, ahí los contadores entramos en tensión, quedamos bastante preocupados porque decimos, bueno, es el contador, es la organización, es el informe. ¿Qué es lo que está pasando para que la contabilidad y los informes que se derivan de la contabilidad no representen la realidad tal cual como eso, por lo menos con las condiciones que son? Y ahí hay conflictos éticos y conflictos de responsabilidad social que pasan fundamentalmente por que las organizaciones quieren quedar bien con las entidades financieras, las instituciones quieren quedar bien con no tener un escándalo en prensa, y las instituciones y las organizaciones pues quieren ser vistas y aceptadas por la sociedad. Entonces, si un informe solamente muestra lo bueno y le conviene a la empresa a través de una estrategia de marketing, pues muestra solamente lo bueno, eliminando los conflictos éticos y los conflictos de responsabilidad social. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el profe Mauricio Gómez? ¿Cuándo ha visto usted un informe de una empresa que dice contaminé? Por ahí de vez en cuando en análisis crítico del discurso se logran identificar ese tipo que les llamo yo errores dentro del discurso de esos informes, pero no encuentra uno informes de contabilidad que diga es que yo arrojé desechos al río Medellín, talé árboles, dejé infértil el suelo. Eso no se encuentra en los informes. Entonces hay conflictos éticos y conflictos de responsabilidad social que pasan mucho por lo ambiental, más en un país como el nuestro, que es el quinto país con mayor conflictos ambientales del mundo, donde la contabilidad puede invisibilizar este tipo de cosas. Entonces, más allá de que se vea como un juicio, es que pienso yo que los contadores tenemos que resaltar nuestro papel ético, demostrar y de representar la realidad sin ese tipo de camuflajes que muchas veces los procesos financieros nos obligan. Muchas gracias, profe Juan. Bueno, no veo como más comentarios, preguntas tampoco. Bueno, profe Juan, pues no siendo más, entonces no resta sino agradecerte pues mucho por estar con nosotros en esta jornada. Nuevamente agradezco también al profesor Hernán Carlos y a la profesora María del Carmen por habernos permitido este espacio con sus estudiantes. Muchas gracias, profesores. Siempre consideramos que este tipo de escenarios son supremamente importantes para la formación de nuestros estudiantes. Por supuesto que si también hay en nuestro auditorio estudiantes de otras universidades o egresados profesionales, también nos alegramos mucho de que nos hayan podido acompañar en este escenario. Y bueno, la invitación es esa, a seguir pensando, a seguir reflexionando, a seguir investigando en contabilidad, una disciplina con muchas potencialidades para la transformación social. Muchas gracias entonces, profe Juan, y buenas noches para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.